Bueno, estamos aquí de nuevo para presentar otra parte de nuestra conferencia Evolución o Creación. Hoy tenemos previsto empezar la quinta parte, Implicaciones en la sociedad, y no me cansaré de decir que es importante haber visto las otras 4 partes para entender esta quinta. También lo que hemos hecho es ampliar a otra parte, que es la 5A, donde vamos a explicar la evolución del hombre. Vamos a empezar con esta quinta parte y el objetivo es responder a estas 3 preguntas. ¿Qué implica que la Iglesia Católica acepte el evolucionismo? ¿Qué implica aceptar el evolucionismo? ¿Y qué implica aceptar el creacionismo? Vamos a empezar con la primera. ¿Qué implica que la Iglesia Católica acepte el evolucionismo? Ya vimos que la Iglesia, el Vaticano, el Papa, después de unos cuantos años de no aceptarla, esta teoría la ha acabado aceptando. Incluso no quiere saber nada de los creacionistas, los que creen en el Génesis, en la versión de la Biblia que dice que Dios creó todo en 7 días. Pues bien, ya sabemos, ya vimos en otras partes que el Papa se decanta por el modelo de evolución de Charles Darwin. Básicamente todo ha ocurrido en millones de años y el hombre viene del mono. Pues bueno, si creemos en el evolucionismo, no se puede creer en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y si no se cree en el Génesis, ¿por qué vamos a creer en el resto de la Biblia? Pues esto es una pregunta que se puede hacer, creo, todas las personas que estén viendo estas conferencias. Cualquier persona con algún tipo de razón, no hace falta ser muy inteligente, se va a preguntar esto, ¿no? ¿Es que algunas partes de la Biblia son ciertas y otras no? ¿Y quién decide cuáles son ciertas y cuáles no? Si no creemos lo primero, pero después creemos en otras cosas, ¿quién decide qué partes de este libro vamos a creer y cuáles no? Bueno, también preguntas muy normales que se puede hacer cualquier persona. Porque si algunas partes de la Biblia no son ciertas, como nos dice el Papa y el Vaticano, como es el Génesis, tenemos 2 problemas, o uno. ¿Es que Dios nos engaña o es que el Papa nos engaña? Una de estas 2. Y ahora vamos a verlas. ¿Y a quién debemos creer entonces? ¿A la Biblia, que es la palabra de Dios, o al Papa, que es la palabra de un hombre? Bueno, pues esto lo vamos a hablar ahora y cada uno tiene que decidir, porque esto es clave. Vamos a empezar un poco viendo la Biblia, ya la vimos en otras partes de estas conferencias. Vamos a ver qué nos dice de su palabra, de la palabra escrita en la Biblia. Nos dice que Dios no hace nada sin que revele sus secretos, o sea, su palabra, a sus siervos los profetas. Entonces Dios da a conocer en la Biblia sus planes y propósitos a través de los profetas. Y sabemos que el Papa no es un profeta. Él no aparece en la Biblia como uno de sus profetas. ¿Qué más nos dice? La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, o sea, siempre es válida. Pase lo que pase, en toda la historia de la humanidad, la palabra de Dios siempre es correcta, es eterna, no se puede cambiar. La palabra de Dios ilumina y señala el verdadero camino del cristiano, ¿vale? La Biblia está escrito para iluminar y señalar el camino que debemos seguir si queremos ser buenos cristianos. Y la palabra de Dios nos fue dada para nuestra enseñanza y preparación. ¿Vale? La Biblia está inspirada por Dios y está escrita para nosotros, para prepararnos, para enseñarnos cómo ser buenas personas. Esto ya lo hemos visto, la palabra de Dios es correcta, es verdad, y Dios no miente, siempre dice la verdad y detesta la mentira. Creo que esto está bastante claro en estas citas, que cada uno las lea por su cuenta
incluso pasamos ya al Nuevo Testamento. Bueno, hay gente que dice que la creación es algo del Antiguo Testamento, algo que, bueno, es algo antiguo, que ya no, que no. Pues bueno, vamos a ver por qué aquí en el Nuevo Testamento está muy claro que los profetas y Jesucristo habla de la creación. Entonces, aquí hay una conexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo que no puede separarse. Esto es un mismo libro, no son dos distintos. Sí que se pueden separar, pero uno está relacionado con el otro. Entonces, en el Nuevo Testamento ya se habla de la creación. En los días de Noé, Pedro, aquí habla sobre el diluvio también. En Romanos se habla desde Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán. En Corintios, Timoteo, Adán, todos, así como en Adán todos mueren, fue hecho el primer hombre Adán, porque Adán fue formado primero, después Eva. A ver, esta gente que está en el Nuevo Testamento está hablando de la creación, de Adán, de Eva, por algo será. Mateo y Marcos, y están aquí hablando en nombre de Jesucristo. No hay duda de que Cristo creía tanto en la creación como en el diluvio, descritos en el Génesis. O sea, incluso Jesucristo habla de la creación y del diluvio y del Génesis. En esto no esconde nada, lo dice claramente y aparece en el Nuevo Testamento. Tenemos a Lucas también, como fue en los días de Noé, hablan del diluvio. Pues todo esto ya se habla en el Nuevo Testamento. Entonces, otra pregunta que nos hacemos aquí. ¿Estaba Cristo engañándonos cuando trató la creación y el diluvio como relatos de hechos reales? Claro, si no creemos en la creación ni en el diluvio, vamos a dudar de Jesucristo, lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, o Jesús fue el Hijo de Dios, o fue un impostor que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Esto es algo un poco fuerte, pero esto es lo que implica no creer en la creación, en el Génesis y en el diluvio, y en el Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces, si fue un impostor, ya nos podemos olvidar de todo. Desaparece la salvación que ofrece el cristianismo, la Biblia y todo su valor explicativo. Yo no creo que fuera un impostor, ¿eh? Pero la gente que cree en la evolución y descarta el Génesis, como está haciendo la Iglesia Católica, esta es la conclusión a la que tienen que llegar. No porque yo lo diga, sino porque esto es lo que está escrito en la Biblia y esto es lo que estamos analizando, qué es lo que implica. Pero, si creemos en el Génesis, en la creación y el diluvio, entonces vemos a Jesucristo que fue realmente el Hijo de Dios. Y se esperaría que nos guiara, que no nos guiara de forma equivocada con respecto al importante problema de los orígenes, ¿no? Vamos a creer a Jesucristo todo lo que dice. Y si habla de Génesis, de diluvio, de Adán y Eva, pues también lo vamos a creer. Punto muy importante. ¿A quién vamos a creer? ¿Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo o al Papa? Bueno, ya hemos visto una primera parte de lo que nos dice la Biblia y vamos a ver qué nos dice el Papa. Dice, el Papa tiene tan gran autoridad y poder que él puede modificar, explicar o interpretar incluso leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina ya que su poder no es el de un hombre, sino de Dios, y él actúa como vicegerente de Dios en la tierra. Bueno, palabras muy fuertes, pero escritas simplemente por una persona normal y corriente como puede ser yo. Yo también puedo escribir algo así y decir que una persona en este mundo tiene todo el poder de Dios en la tierra. Bueno, ¿pero quién no dice esto? Será un hombre, porque Dios no lo dice en la Biblia. Entonces, cuidado, se le está dando aquí el poder a un hombre a través de otros hombres, pero no de Dios. ¿Qué más? El Papa tiene el poder para cambiar los tiempos, de abolir leyes y de administrarlo todo, incluso los preceptos de Cristo. El Papa tiene la autoridad, y normalmente así la ejerce, de administrar con el mandato de Cristo.
Pues bastante fuerte creo que son estas frases. Y esto es lo que puede hacer el Papa, el poder que le han dado los hombres, no Dios. Entonces ahora entendemos por qué él decide no creer en la creación o el diluvio. Bueno, porque él puede hacer lo que le dé la gana, básicamente, en nombre de Cristo, pero no gracias a Dios, sino por la gracia de los hombres. Bueno, interesante, pero incorrecto. Porque la Biblia lo deja claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es clave. Y si la gente entendiera estas dos frases, nadie creería lo que está haciendo el Papa. Y todo el mundo dejaría la Iglesia Católica porque no tiene ningún sentido creer en esto. En que el Papa es el pontífice, es el puente entre la tierra y el cielo. Porque sabemos que no es así. El único que lo fue Jesucristo, que vino a la tierra como hombre para salvarnos a todos. Y esto yo no me lo invento, estoy analizando datos y estamos explicando lo que está pasando. Entonces me gustaría mandar un mensaje a los católicos para que lean la Biblia, porque es un libro que todos pueden entender, ¿vale? Que está escrito de una manera un poco difícil si comparamos ahora con nuestro lenguaje moderno, pero las cosas básicas se pueden entender perfectamente, y lo que estoy diciendo es bastante básico y simple si se lee la Biblia. Entonces creo que esto es algo que tendrían que hacer los católicos para entender lo que está pasando y a quién tienen que creer, que es Jesucristo. Aquí dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto lo advierten en la Biblia. Cuidado que os pueden engañar, que muchos vendrán en mi nombre. Bueno, pues aquí nos lo advierte, y quien advierte no es mala persona. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Importante guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No la fe del Papa, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Unos mandamientos que han sido cambiados incluso por el mismo Papa y la Iglesia Católica. Curioso, estos mandamientos que están en Éxodo, segundo libro de la Biblia, pues tenemos varios cambios que ha hecho el Papa y la Iglesia Católica. El 1, el 2 y el 4 sobre todo. Y alguno se preguntará, bueno, ¿y cómo es posible, que si están escritos unos mandamientos en la Biblia, el hombre que representa la Biblia, teóricamente que es el Papa, va y los cambia? Bueno, pues esto es lo que hemos hablado. Incomprensible, ¿no? Yo creo que sí, pero esto se ha hecho y no es correcto. Y la Biblia lo deja claro. Después hablaremos más sobre estos mandamientos. Si alguien tiene alguna duda, puede consultar la Biblia. Todas estas son referencias válidas sobre estos mandamientos. Entonces, rechazar el modelo bíblico de los orígenes de una creación reciente y aceptar la evolución supone rechazar el plan de redención. En consecuencia, tiende a ser un rechazo de las Escrituras como un todo. Está claro. Si rechazamos lo primero que aparece en la Biblia, ya podemos tirarla porque todo lo demás no nos lo podemos creer, ¿no? Si no creemos las 7 primeras frases de la Biblia, ¿por qué creer en las demás? Pues a esta conclusión puede llegar todo el mundo. ¿Por qué vamos a creer en la Biblia si ya las 7 primeras frases no nos las creemos? Bueno, allá cada uno.